Joselo, ¿por qué no le explicás a nuestra gente por qué el adulto mayor tiene como causa de muerte más grave la neumonía bilateral? ¿Qué es lo que le pasó al Papa? Al Papa. Bueno, sí, porque el tema que la gente por ahí tiene que saber es que el pulmón toma aire, el aire ambiente que está lleno de gérmenes, aproximadamente 24 veces por minuto. O sea, no hay ningún otro órgano que tenga tanto contacto con los virus y con el medio ambiente. Bien. Ni siquiera las manos, que aprendimos con el COVID, que no era por las manos, sino por el aparato respiratorio. Así que el pulmón es un órgano muy vulnerable. Claro, exactamente. De hecho, yo durante 10 años hice trasplante de pulmón en italiano, y una de las cosas que me angustiaba mucho era que nosotros le poníamos un pulmón nuevo a un paciente, pero como teníamos que bajarle las defensas para que el órgano, su cuerpo no rechace el nuevo pulmón, la consecuencia era que tenían demasiadas infecciones sobreagregadas por este contacto que te digo con el aire ambiente. 24 veces por minuto el pulmón entra y saca el aire. Así que yo aguanté 10 años, después decidí no hacerlo más porque la verdad que era un sufrimiento importante porque estaban todo el tiempo en la guardia. Ajá. En ese tiempo que pasó, te estoy hablando de eso hace 20 años, la medicina por suerte mejoró, encontramos inmunosupresores que no bajan tanto la defensa, pero sin embargo cumplen la función de proteger el pulmón del rechazo. Sí. Y eso ha mejorado mucho ahora, así que la verdad que gracias a Dios la medicina avanza a pasos agigantados, ¿no? ¿Había alto grado de mortalidad de los trasplantes a raíz de las infecciones? Sí. No tanto mortalidad, sino yo lo llamaría morbilidad. En esa época, estamos hablando hace casi ya 15, 20 años atrás, que era, le trasplantamos con mucha ilusión nosotros y los pacientes que recibían el órgano, pero veíamos que tenían muchas complicaciones, entonces estaban todo el tiempo viniendo a la guardia, yo me dedicaba a hacer endoscopías, que es mirar el pulmón por dentro y tomar muestras para ver qué germen tenía. Entonces, en un momento dado, me acuerdo en esa época, te estoy hablando 15, 20 años atrás, un médico llegó a decir, le estamos cambiando una enfermedad por otra. Y ese es el problema del pulmón, ¿no? Mirá vos. Está muy expuesto. Bueno, lo mismo le pasa al adulto mayor, porque el adulto mayor de alguna manera es un inmunosuprimido, porque las células del adulto mayor, las células inmunológicas, no son tan eficaces y el sistema circulatorio no es tan bueno para que lleguen hasta el lugar de la lucha, donde están las bacterias, los glóbulos blancos. Así que por todo eso, la neumonía, que es el evento final de una gripe, que está bueno que la gente sepa por qué hinchamos tanto con la vacuna antigripal y tiene tanto mito, no, a mí me cayó mal. Yo siempre le digo esto a los pacientes, mire, nunca vi un paciente, pero nunca, en 30 años de médico y 28 de hospital italiano, nunca vi un paciente que se muera por ponerse la vacuna antigripal. Nunca. Y vi mucha gente morirse de gripe, y si concatenamos el hecho del Papa, ¿todo comenzó con una gripe? ¿Todo comenzó con una gripe del Papa? Claro, Mira. Una gripe, la gripe produce baja de defensas, las defensas del Papa que ya estaban bajas porque tenía una inflamación crónica por obesidad, corticoides y por postración, que es muy importante que la gente sepa que es innegociable. Todo adulto mayor tiene que caminar lo que pueda con andador, con silla, con muletas o con ayuda, pero no se negocia más eso de quedarse quieto. El Papa estaba gordo y se había caído, ¿no? Así comenzó la historia hace tiempo. Yo te escuché cuando vos explicabas eso, cuáles eran las características que tenía el Papa antes de llegar a su cuadro, digamos, de la neumonía bilateral. Se había caído, tenía una lesión en la rodilla y lo metieron en una silla de ruedas. Sí, y hablando con un médico que lo operó, que es el doctor Parodi, me contaba que él cuando fue a verlo a Roma, le dijo, pero Francisco, estás muy gordo. Y él le dijo, déjame tranquilo. O sea que también uno tiene que entender que el médico, como esa frase que dice, el hombre propone y Dios dispone, bueno, con el Papa era, los médicos proponíamos, pero Francisco disponía. Y estaba más cerca de Dios él que el médico. Calculo, ¿no? O por lo menos gestionaba más rápido. Seguro, él estaba preparado y sé que era muy rústico, ¿no? Un tipo de boheo, del tango, del fútbol. Era tan rústico que todo lo que le queríamos imponer los médicos de novedoso, como por ejemplo rehabilitación física para que camine, dieta para bajar de peso, él no lo aceptaba. Claro. Y además, viste, en algunos videos
al Papa le acercaban los chipás de Paraguay, acá le traemos, y el tipo se levantaba de la silla, iba y comía los chipás, o sea, no le decía que no a nada. No, realmente se ha ido un ser tan... Lo que tenía de celestial lo tenía de humilde, en esa misma proporción, era tan humilde, tan mundano, que la verdad que la gente a veces se valora cuando se va, ¿no? Así que espero que valoremos el Papa que tuvimos y que nos sirva de ejemplo para que seamos más sencillos, más humildes y demos todo por el otro, como hacía él, ¿no? Tengo un amigo que es cardiólogo y es muy buen difusor de las enfermedades, de las estadísticas, y él dice que a veces, a veces no, la mayoría de las veces, los médicos no ponen el acento que los problemas cardíacos también son problemas cerebrales, ¿no? Que provocan una falla que puede afectar al cerebro, pero que no se incorpora como un protocolo para evitar los daños cerebrales, ¿no? ¿Es lo que pasa con Francisco en la última parte? Exactamente. Nosotros hace cosa de 5 años hay trabajos científicos que demostraron que, ¿te acordás esa frase? O sea, nosotros decimos esto, la frase tan buena que dice corpore sano y mente sana, sí. solamente superada por corazón sano y mente sana. Y lo que queremos decirle al paciente es que tal cual lo que vos decís, la gente se preocupa, ¿cómo puedo hacer para no tener demencia? Porque mi tío tuvo demencia. Ahora sabemos nosotros que el 5% nada más de las demencias son heredables, el 95% porque hicimos mal las cosas, y el mejor detector de que estamos haciendo malas cosas es el corazón. Si el corazón sufre, tu cerebro sufre en forma directa. Y lo del Papa fue esto, él tenía un buen corazón en todos los sentidos de la palabra, pero la inflamación crónica que produjo el quedarse quieto hace 3 años, el estrés porque él se sometía él solo, porque él lo tomaba realmente como un trabajo de 24 horas, eso de ser totalmente Papa, que él se metía en todos los problemas que había, donde había un débil, él se metía con el débil, el 100%. Y vos sabés que eso te lleva, porque yo sé cómo sos vos, eso te lleva mucho desgaste, porque luchar por el más débil, por el más pobre, por el menos protegido, siempre te lleva un desgaste doble, porque lo más fácil es estar del lado del ganador, estar del lado de Trump, del lado de Milei, y no decir, pero escúcheme, señores, esto que esta primavera que creemos que estamos viendo es injusta, es injusta y va a tener costos, pero nadie nos escucha ahora. Bueno, pero es durísimo porque te tratan de, no, vos sos... Bueno, imagínate el Papa en cada lucha que dio, puso realmente el corazón. El cuerpo entero, el corazón y él mismo, ¿no? Él. Y eso tiene un desgaste porque ya lo aprendimos ahora gracias al COVID, se llama corazón roto, que es cuando uno está estresado, libera mucho cortisol y adrenalina sobre todo, que son neurotransmisores que sirven para el estrés, pero para el estrés de correr detrás de cuando te corría un león hace millones de años, o cuando te corría un puma o alguno de estos mamuts. Para el hombre primitivo servía, porque te salvaba la vida. Claro, porque vos en esa corrida desgastabas todo lo que te sobraba de la adrenalina, lo quemabas en el ejercicio. Pasó el tiempo y nosotros seguimos liberando eso ante el estrés, pero como no hacemos ejercicio, y ahí está el tema de la combinación del Papa, es la que la gente no tiene que tomar, es estrés y sedentarismo, es la peor de las combinaciones, porque el estrés aumenta esos neurotransmisores y el sedentarismo los duplica, y por el contrario, en vez de gastarlos, los duplica, y el órgano que más receptores tiene para esos neurotransmisores son 2 los órganos, el cerebro y el corazón, y ahí viene el desgaste, la inflamación, lo que antes llamamos aterosclerosis cardíaca y cerebral. Entonces las pequeñas arterias que son muy silentes cuando uno es joven se van envejeciendo por este estrés y este sedentarismo, y cuando llega un momento crítico como fue la neumonía, tantos días internados, y el esfuerzo que hizo el domingo, hizo un doble esfuerzo. Eso te iba a preguntar. Mucha gente, saludaba, lo aplaudía al Papa, le daba los mimos, ¿no? Pero objetivamente, ¿no fue tan rápido? Claro, exactamente. Ese fue el tema. Pero ahora cuando uno lee la crónica del enfermero, el Papa, sabiéndose muy frágil y muy débil,
él quiso dar morir con las botas puestas, digamos, él quiso dar esa salida, él le pidió por favor, sabiéndose, sintiendo su cuerpo, que era la última salida, y entonces le pidió por favor, incluso le preguntó al enfermero personal si él creía que iba a aguantar esos 15 minutos, y le dijo que sí, lo alentó y lo hizo. Pero lo que el mundo no recuerda es el segundo estrés al que fue sometido nuestro pobre papá, que es la última obra que hizo por este mundo es enfrentarse a la mano derecha de Trump, que es el vicepresidente, sí, y charlar sobre todo por el tema. Él estaba muy enojado por esto que estaban haciendo con todos los inmigrantes que tiene Estados Unidos, sí, que estaban expulsando, sí, y muchos de ellos emigraron de países donde fueron perseguidos políticamente. Entonces el Papa quería explicarle eso, y me imagino el estrés al que se fue sometido este pobre papá, pero fíjate, digamos, que privado de todo tipo de egoísmo que estaba este Papa y el altruismo que tenía, que él, su último esfuerzo lo dio en esa recorrida, en esa charla, que le habrá tratado de expresar que no podían seguir con él por ese camino porque estaban despojando de sus familias. Hay una nena de 7 años que la obligaron a volver a Cuba. Sí, sí. Y la familia fue expulsada de Cuba por ser perseguida políticamente. Opositora, claro. Opositora. O muchos venezolanos que se fueron de Venezuela y lo están poniendo en cárceles porque no saben dónde ponerlos. Yo creo que el Papa hizo su último esfuerzo y el costo fue ese, ¿no? Mirá vos. El cortisol, la adrenalina que libera todo eso, hizo que sus arterias no aguantaran más, y a la madrugada tuvo una ruptura o un taponamiento, una pequeña arteria cerebral, luego de lo cual sobrevino la obstrucción de la pequeña arteria cardíaca y vino la muerte y el infarto final. O sea, que la muerte indudablemente estaba relacionado con el altísimo estrés, la baja de defensa, pero sobre todo corazón-cerebro. Sí, ¿no? Fundamental. ¿Eso fue así? Fundamental. Mirá vos. Y por eso cuando la gente me dice, pero a mí yo tengo 50, ya déjame tranquilo, y uno le dice, no, pero escúchame, hoy la medicina te puede dar una calidad de vida hasta los 90, sí, pero tenemos que comenzar. Tenés que empezar ahora. Cosas. Claro. La medicina ya demostró 2 cosas interesantes que te voy a contar. Una, Harvard demostró que por medio de medición de sustratos metabólicos, dejamos de ser jóvenes a los 35 años. Ahí termina la juventud. Chao. Pero somos adultos mayores gerontes, frágiles a los 75. De los 35 a los 75 somos adultos jóvenes. Adultos gerontes es 7-5. Esa es la buena, ¿no? No deberíamos jubilarnos hasta los 75 por lo menos. Y la otra que encontró la Facultad de Stanford es que no se sabe por qué, pero parece que estamos predispuestos genéticamente a tener 2 edades de la vida donde violentamente envejecemos o nos inflamamos, que es entre los 40 y los 45 y entre los 60 y 65. Eso no quiere decir que vamos a ser viejos, sino que si nos preparamos con dieta, ejercicio físico, dormir bien, tener buenas relaciones sociales, ser felices y hacer una buena dieta, sobre todo mediterránea, vamos a tener un airbag para que cuando a los 40, 45 y a los 60, 65 tengamos ese choque inflamatorio que está predeterminado genéticamente, no envejezcamos y sigamos siendo adultos jóvenes hasta llegar a los 75 bien preparados para tener para ser un adulto mayor apto y totalmente autoválido. Eso ya se puede lograr, pero el trabajo comienza a los 40, 45. Bien, esto es muy importante lo que estás diciendo. No hay que tener 70 para empezar. Hay que empezar a los 45, a los 40, ¿no? Sí. Está fantástico. Sí, muy importante. Y una última cosa que la gente no toma en cuenta, y yo lo veo todo el tiempo. Claramente bien demostrado está que las 3 cosas blancas que tenemos en la naturaleza envejecen. El azúcar, todos los dulces, inclusive ahora se sabe que los edulcorantes inclusive inhiben una hormona que se llama hormona de crecimiento, que es la única hormona que tenemos para rejuvenecer. Bien. ¿Sí? Punto 1. La harina es un gran inflamador y por eso hay un libro que es un bestseller que lo escribió un neurólogo y nutricionista de Estados Unidos que se llamó Cerebro de Pan, para decirnos cómo cerebro de pan significa metafóricamente que la harina envejece nuestras arterias cerebrales. Harina 2. Bien. Y tercero, la sal es el gran envejecedor porque aumenta la presión arterial. Si nosotros a los 40 comenzamos a abandonar definitivamente esas 3 cosas, ya comenzamos por el buen